1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligente. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenido a nuestro programa de este día jueves, como siempre, lunes y jueves de 15 a 16. Y la verdad que este espacio nos da la posibilidad de hacer un análisis, ¿no? De tomarnos el tiempo del análisis, sobre todo a partir de las cosas que están ocurriendo en la coyuntura geopolítica global, pero también con la posibilidad de tener interlocutores de valía, ¿no es cierto? El otro día lo charlábamos con el actual diputado Jorge Tayana, y hoy tenemos la posibilidad de dialogar con otro gran referente de la política internacional dentro del espacio nacional y popular, dentro del peronismo. Fue justamente también en el último gobierno, fue embajador en los Estados Unidos. Y hablo de Jorge Argüello, que ya está comunicado con nosotros, así que es un verdadero lujo tenerlo en la tarde de hoy aquí en Radio Caput. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a nuestro programa, muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto de estar en el programa. Lo mismo digo, de poder escucharte. ¿En qué momento estamos de este conflicto geopolítico mundial que se desató, digamos, en lo que hace a la guerra propiamente dicha, hace ya casi 2 meses, ¿no es cierto? Fines de febrero. Hoy tenemos una tregua. Hoy tenemos una tregua ahí media agarrada con alfileres, ¿no? ¿Qué estarías viendo? Sí, yo creo que el momento actual es uno de los momentos de máxima incertidumbre. Uh-huh. Mirá, hace un par de semanas en el New York Times, el diario neoyorquino, se publicó una columna de uno de los editorialistas más importantes del mundo, si no el más leído, que se llama Friedman. Él hacía un repaso de cuál era la situación en la guerra en Medio Oriente, y su columna terminó con una frase que a mí me llamó la atención, me impactó, y que responde tu pregunta acabadamente. Friedman termina la columna diciendo: todo o lo contrario puede ocurrir. Ajá. O sea que el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Trump, imaginó una operación militar sobre Irán que no se terminó verificando en los términos que estaba planeada. Y eso está estirando la guerra, ha levantado el precio del valor de la nafta. En Estados Unidos el valor de la nafta define elecciones. Ya ha pasado muchas veces. Pasó a comienzos de la década del 70 contra la crisis del petróleo, y yo creo que puede pasar ahora. El petróleo, la nafta en Estados Unidos ha aumentado un 21% en las últimas semanas, y eso repercute sobre el humor general y sobre la intención de voto del gobierno. Y menciono la intención de voto del gobierno porque tal vez sea bueno recordar que Estados Unidos está en un año electoral donde se juega mucho. No se juega la presidencia, pero es la primera elección, la elección de medio término del segundo mandato del presidente Trump. Es decir, se renueva la salida de la Cámara de Diputados y un porcentaje importante de la Cámara de Senadores. Recordemos que hoy el gobierno de Donald Trump tiene mayoría propia en diputados, que allá se llama Sala de Representantes, mayoría propia en el Senado y mayoría propia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tiene 6 jueces sobre 9.
Entonces, esta situación le da una amplia comodidad y un margen de maniobras muy abierto. Bueno, es casi seguro que va a perder la mayoría, si no en las dos cámaras, al menos en una de ellas. Y ahí se le empieza a complicar el Claro. Ahora, Jorge, este error de cálculo que uno a esta altura de las circunstancias ya tiene que dimensionar, porque finalmente no salió como Estados Unidos e Israel pensaban este conflicto, le está empezando a pasar facturas al propio Donald Trump. Uno advierte que está bastante en soledad en este sentido. Europa, la mayoría de los líderes, empezando por Pedro Sánchez y pasando hasta por Giorgia Meloni, no se han sumado a los pedidos de Trump. Lo mismo Rusia, China, Irán ha salido fortalecida, da la sensación, más allá de, por supuesto, los costos que ha pagado este conflicto. ¿Vos crees que volvemos a restaurar el viejo orden mundial que quiso de alguna manera desarmar Donald Trump, pero ahora con el liderazgo de China? A ver, insisto, el resultado de la guerra es incierto, Irán está devastado, pero no está derrotado. Irán es un país que no tiene armas nucleares, como otros países, que las tengan o no declaradas. Israel la tiene y no están declaradas, Corea del Norte la tiene y no están declaradas. En el caso de Irán no tiene la bomba, pero tiene otro recurso, otro remedio que es tan importante como la bomba, y es la capacidad de controlar el tráfico del petróleo a través del estrecho de Hormuz. Eso es lo que tiene al mundo en jaque. Pensá que la mayoría de las economías asiáticas y varias europeas que no tienen petróleo están racionando el consumo precisamente para resistir de mejor manera esta crisis de abastecimiento y esta disparada de precios internacionales que se está verificando como consecuencia del cierre del estrecho. Las acciones de las bolsas suben cuando se anuncia que el estrecho se abre y se caen drásticamente al otro día cuando el estrecho no se abre. Y estamos en esta situación desde hace ya algunas semanas. Yo creo que el nuevo orden, yendo a tu pregunta, todavía no está definido, no sabemos cómo va a ser. Lo que sí sabemos es que el orden que se gestó después de la Segunda Guerra Mundial, el orden que creó la Asamblea General de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, y después vinieron la Organización Mundial de Comercio y todas las instituciones multilaterales, ese mundo está siendo dejado atrás. Pongo un ejemplo. Desde 1945 hay un órgano que se llama Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el que tiene a su cargo velar por la paz y la seguridad internacional. A lo largo de las últimas décadas, cada vez que hubo un conflicto entre países, intervenía el Consejo de Seguridad y lo resolvía, sea porque ponía en marcha un plan de paz, sea porque mandaba cascos azules, una fuerza multinacional, militar multinacional, a ocupar el terreno para que no avancen en el conflicto, etcétera. Bueno, hoy el Consejo de Seguridad asiste impotente a la guerra, a la invasión rusa en Ucrania, a los ataques de Israel a la Franja de Gaza y al Líbano, a la guerra en Irán. No tiene capacidad de resolverlo. Y cuando una herramienta no sirve para resolver aquello para lo que fue concebida, uno la deja de lado y busca otra herramienta. Yo creo que el mundo hoy está buscando otra herramienta. Y tengo la sensación de que hay un nuevo orden que se está gestando, pero que no sabemos bien cómo va a ser. Indudablemente, de todas maneras, en ese orden hay un rol importante, principal tal vez, para la República Popular China. Claro, ya no solo la hegemonía de Estados Unidos, sino que entran a jugar otros jugadores como China, como Rusia, ¿no? En el tablero mundial. Y respecto, para ir cerrando la charla, porque sabemos que tenés poco tiempo, Jorge Argüello, respecto de la posición argentina en este tiempo con el actual gobierno, muy en línea con los deseos del propio Donald Trump, de alguna manera desandando toda una tradición de la diplomacia argentina respecto de la no intervención en este tipo de conflictos y proponiéndose también como mediador para la paz, como ha pasado muchas veces. ¿Crees que va a tener costos este posicionamiento que tiene la Argentina hoy en día en el conflicto? Y sí, creo que sí. Creo que, a ver, Argentina es un país que necesita multiplicar vínculos, no reducir el número de vínculos.
una de las primeras medidas que tomó el presidente Milei fue sacar a la Argentina de los BRICS, que estaba prácticamente lista su incorporación. Con eso nosotros salimos de un foro en donde están presentes varios de los principales socios comerciales que la Argentina tiene. Brasil es nuestro principal socio comercial, China es nuestro segundo socio comercial, la India es el quinto, pero en cualquier momento va a ser el cuarto socio comercial. Todos esos países son los que integran el BRICS. Y ha definido una política exterior de alineamiento. Se dice con Estados Unidos y con Israel, pero a mí me parece que hay que llamarlo con mayor propiedad alineamiento del presidente Milei con el presidente Trump y con el primer ministro Netanyahu, que no es lo mismo. Entonces, nosotros hemos visto cómo el alineamiento con Estados Unidos o con Trump le produjo al gobierno un resultado positivo, como fue el salvataje que se hizo en las vísperas de las elecciones generales del pasado mes de octubre. Ahora, recordemos que hay una regla en esto. Siempre lo accesorio sigue a lo principal. Donald Trump está en un mal momento político y todo indica que va a ir empeorando. Ha perdido elecciones importantes en el estado de New Jersey, en el estado de Virginia, perdió la elección para alcalde en Nueva York, perdió la elección para alcalde en Miami, perdió varias elecciones locales en estados en donde no podía perder, como Texas, por ejemplo. Entonces, esta situación de la guerra y el abastecimiento y el precio del petróleo le vienen a complicar más aún la cosa. Y esto lo comento porque, bueno, así como un Trump poderoso puede ayudar a un gobierno, un Trump no poderoso no puede ayudar a un gobierno. Recordemos que la oposición en Estados Unidos se quejó mucho cuando Trump anunció esa línea especial de créditos de $20.000 millones, que en definitiva lo que terminó incidiendo claramente en las elecciones domésticas de la Argentina en el pasado mes de octubre. Jorge Argüello, muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa. Mucho gusto de estar en tu programa y en Radio Caput. Un abrazo grande. Jorge Argüello. Hasta pronto. Charlando con nosotros, uno de los grandes especialistas que tiene el peronismo y el campo nacional y popular en lo que hace a la política internacional. De hecho, ocupó la embajada de los Estados Unidos, la embajada de Argentina en los Estados Unidos en el último gobierno. Y bueno, esta posibilidad de analizar estos temas con el debido tiempo y con interlocutores de enorme valía como Jorge Argüello, como lo tuvimos el otro día Jorge Tayana, me parece que es un aporte interesante, porque en definitiva, como decía el general Perón, la gran política es la política internacional. Por eso no podemos desdeñar de ella y sí priorizar la óptica y la mirada de lo que está ocurriendo en el mundo, porque de lo que está ocurriendo en el mundo es después las cosas que pasan en la Argentina, ¿no es cierto? Donde tenemos un gobierno totalmente alineado y alienado con Donald Trump, y donde si Donald Trump perdió, lo más probable es que haya consecuencias, porque las derrotas se pagan. Y en este sentido, la Argentina también termina siendo derrotada porque se puso del lado de Donald Trump. En un momento donde Donald Trump y Netanyahu están solos en el mundo, ¿no es cierto? Todos los líderes europeos les han dado la espalda, inclusive líderes como Giorgia Meloni, que se suponía tenían cierta empatía con el propio Donald Trump y en las políticas de derecha en los Estados Unidos, ni que hablar lo que está ocurriendo en esa región, en la región del Medio Oriente, ¿no es cierto?, donde Irán realmente está resistiendo y lo está haciendo de modo magnífico. La tradición diplomática de los persas es para tener en cuenta, esa tradición diplomática que se ha constituido a lo largo de los años, y los movimientos que están haciendo en ese sentido son realmente brillantes. Así que me parece que desde nuestro programa podemos proponerles a ustedes un análisis en detalle de lo que está ocurriendo en el conflicto geopolítico mundial, que va a contramano de la cobertura que los grandes medios le dan en la Argentina, que por cierto es poca y además es sesgada, y siempre con la mirada del bloque hegemónico, del bloque dominante, que ya no lo es tanto, de Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Por eso también los informes que presentamos aquí del profesor Gian son realmente reveladores, porque este profesor de las universidades de los Estados Unidos viene dando cuenta en sus videos de YouTube
del desarrollo de la guerra y nos viene anticipando qué es lo que va ocurriendo en cada uno de esos momentos. Sin dudas que el profesor Ian de Historia Predictiva, le recomiendo ese lugar de YouTube donde él desarrolla sus análisis, nos viene anticipando muy bien qué es lo que ocurre y qué es lo que puede ocurrir en este conflicto. Hoy vamos a verlo al profesor Ian definiendo por qué Irán ganó la guerra. Él sentencia que la guerra ya está ganada y que la ganó Irán y explica los por qué. Algunos simplemente miraban al vacío, incapaces de procesar la magnitud de la catástrofe. La realización les golpeó como un puñetazo físico. Israel ya no podía garantizar la seguridad de su propio espacio aéreo ni la supervivencia de su infraestructura militar más crítica. El daño psicológico fue incluso más catastrófico que la destrucción física. Durante generaciones, los israelíes habían crecido creyendo que su nación poseía una ventaja imbatible y que ningún enemigo podía alcanzarlos realmente. Esa creencia había proporcionado la armadura psicológica que permitía al país soportar constantes amenazas regionales. Ahora, esa armadura había sido arrancada en cuestión de minutos. Netanyahu y su círculo íntimo comprendieron la terrible verdad. No podían responder de la forma en que siempre lo habían hecho. Enviar los escuadrones restantes de F-35 en ataques de represalia contra Irán ya no sería una muestra de fuerza. Sería un acto de suicidio. Irán acababa de demostrar que podía cegar y desmantelar las defensas de Israel a voluntad. Cualquier avión que despegara desde suelo israelí estaría volando ahora hacia una zona de muerte predefinida. El mito del Israel invencible había sido violentamente destrozado. La nación que una vez proyectaba un dominio sin esfuerzo, ahora se encontraba mirando al abismo de la vulnerabilidad. En los búnkeres tenuemente iluminados, el aire se volvió pesado con el hedor del miedo y la creciente comprensión de que las viejas reglas ya no aplicaban. El Estado judío, acostumbrado durante mucho tiempo a dictar el ritmo del conflicto en la región, se había visto forzado a una posición que nunca había imaginado, a la defensiva, expuesto y psicológicamente roto. La caída de esas 15 bases subterráneas no fue simplemente una derrota militar, fue el colapso de toda una cosmovisión, una que había sostenido a Israel durante décadas, y en su lugar solo quedó un frío y aterrador vacío. A medio mundo de distancia, en los estériles pasillos del Pentágono en Arlington, Virginia, la misma ola de shock golpeaba con fuerza brutal. Oficiales superiores del Mando Central de Estados Unidos, CENTCOM, permanecían paralizados mientras las primeras imágenes de satélite confirmaban la pesadilla. El sistema de alerta temprana más avanzado de América, el sistema infrarrojo basado en el espacio, había detectado los destellos de lanzamiento desde territorio iraní. Sin embargo, los superordenadores responsables de rastrear amenazas hipersónicas habían quedado prácticamente inútiles. Las armas se movían demasiado rápido, maniobraban de forma demasiado impredecible y desaparecían detrás de sus propios escudos de plasma. Los puntos de impacto previstos no dejaban de cambiar hasta que la pantalla simplemente se quedó en negro. Por primera vez en la historia moderna, Estados Unidos había visto a su aliado más cercano sufrir un golpe estratégico devastador y no pudo hacer nada para detenerlo. Dentro de las salas de crisis del Pentágono, el pánico se extendió rápidamente. Generales que durante años habían asegurado al Congreso y al público la supremacía tecnológica de América, ahora se enfrentaban a una realidad aterradora. Su arquitectura de defensa de misiles de miles de millones de dólares, el mismo sistema que se vendía a aliados en todo el mundo, había fallado de forma catastrófica. La cúpula de hierro, Arrow y los destructores Aegis estadounidenses posicionados en el Mediterráneo y el Mar Rojo habían sido burlados como si fueran juguetes infantiles. El debate estalló de inmediato. Los halcones exigían una respuesta inmediata y abrumadora. Una campaña aérea masiva usando bombarderos Stealth B-2 Spirit y misiles de crucero para castigar a Irán y restaurar la disuasión. No podemos permitir que esto quede así, insistían. Otros, las voces más pragmáticas, miraban los informes de inteligencia con un temor visible. Entendían lo que los halcones se negaban a aceptar. Irán no es Irak en 2003 ni Libia en 2011. Después de 4 décadas de sanciones, Irán había transformado su accidentado terreno montañoso en una vasta fortaleza descentralizada. Miles de lanzadores móviles de misiles, túneles subterráneos ocultos y búnkeres reforzados estaban dispersos por todo el país. Golpear unos pocos sitios lograría poco. Cualquier ataque importante desencadenaría una retaliación iraní inmediata y abrumadora.
Miles de misiles, drones y armas hipersónicas cayendo sobre bases estadounidenses en el Golfo, sobre buques de guerra americanos y muy posiblemente sobre ciudades israelíes. Una vez más, la fría verdad se asentó pesadamente en la sala. Estados Unidos había apostado todo a plataformas de alta tecnología, caras que asumían superioridad aérea y enemigos predecibles. Ahora se enfrentaba a una amenaza asimétrica de nivel par, que se negaba a jugar según esas reglas. El Pentágono, acostumbrado durante mucho tiempo a librar guerras desde una posición de dominio total, de repente se encontró mirando al abismo de la incertidumbre. La reacción inicial de América no fue de fuerza calculada, sino de una profunda y paralizante confusión. La primera señal inconfundible de que la era de la supremacía militar estadounidense incontestada en Oriente Medio acababa de agrietarse por completo. Mientras el Pentágono aún se tambaleaba por el shock militar, Irán desató en silencio un arma mucho más insidiosa, una que no requería explosiones, ni misiles, ni confrontación directa. Sin emitir ningún bloqueo formal ni disparar un solo tiro, Irán simplemente llevó a cabo lo que llamó un ejercicio naval rutinario cerca de la entrada del estrecho de Hormuz. Una flota de lanchas rápidas de ataque del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica comenzó a maniobrar de forma agresiva mientras las estaciones de radar costeras se iluminaban y fijaban su objetivo en cada petrolero occidental que pasaba por el estrecho punto de estrangulamiento. En cuestión de minutos, el mensaje quedó cristalino. La arteria energética más crítica del mundo, por la que fluyen casi 20 millones de barriles de petróleo cada día, ahora estaba bajo amenaza implícita. El efecto psicológico fue instantáneo y devastador. Las compañías de seguros de Londres y Nueva York clasificaron inmediatamente el estrecho de Hormuz como una zona de riesgo de guerra. Las primas de riesgo de guerra para los petroleros se dispararon en miles % de la noche a la mañana. Las empresas navieras en pánico ordenaron a sus capitanes que dieran la vuelta o se desviaran por rutas mucho más caras y seguras. En cuestión de horas, el flujo suave e ininterrumpido del suministro energético global comenzó a ahogarse. En los parques de Nueva York y Londres, los precios del petróleo no simplemente subieron, explotaron. El crudo Brent superó los $150, luego los 200, y amenazó con romper los $250 por barril. Lo que había sido un mercado energético manejable se convirtió de repente en una tormenta financiera. El impacto se propagó hacia afuera con velocidad aterradora. Plantas químicas europeas, ya debilitadas por crisis energéticas anteriores, anunciaron cierres indefinidos. Las redes eléctricas de Alemania, Francia y Reino Unido enfrentaron apagones rotativos y racionamiento de emergencia. Millones de ciudadanos normales se despertaron con facturas de servicios públicos disparadas y la cruda realidad de que la hiperinflación regresaba al continente. Esta fue la guerra económica en su forma más elegante y brutal. Irán no necesitó hundir un solo petrolero. Solo necesitó hacer creer al mundo que el siguiente podía desaparecer bajo las olas en cualquier momento. El miedo solo resultó ser más poderoso que cualquier flota naval. En Washington, la realización golpeó como un martillo pilón. El poder global de América había descansado durante mucho tiempo sobre dos pilares invisibles: el dominio del dólar estadounidense y el control incontestado de las rutas marítimas del mundo. Ahora, ambos pilares estaban siendo sacudidos por una nación que Washington había repetido una y otra vez, que estaba aislada y lisiada por las sanciones. El estrecho de Hormuz se había convertido en el campo de batalla silencioso, donde las balas fueron reemplazadas por el miedo y donde unas pocas docenas de pequeñas lanchas y bloqueos de radar demostraron ser capaces de poner de rodillas a toda la economía global. La era del estrangulamiento económico sin sangre había comenzado y Occidente era el que se ahogaba primero. Mientras Washington sopesaba desesperadamente sus opciones, el conflicto explotó mucho más allá de Oriente Medio. Cuando la primera oleada de aeronaves stealth estadounidenses, F-22 Raptors y F-35 Lightning II, cruzó el espacio aéreo iraní para lo que el Pentágono esperaba que fuera un ataque de precisión limitado, ni siquiera llegaron a liberar sus armas. Sin previo aviso, las cabinas se llenaron de caos. Las pantallas de radar parpadeaban salvajemente. Las señales GPS se distorsionaron y murieron. Y los enlaces de comunicación seguros de la OTAN quedaron ahogados en una tormenta electrónica abrumadora. Los pilotos, entre los más élite de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, de repente se encontraron volando a ciegas en total oscuridad. Sus cazas stealth multimillonarios se habían convertido en aves de metal caras y desorientadas.
Muy bien, muy interesante, como siempre, el análisis del profesor Ian en estos videos de historia predictiva que les acercamos aquí en el programa, porque por ahí muchos no tienen la posibilidad de bucear en redes sociales y en el propio YouTube este tipo de análisis, así que es una manera de acercarles una mirada diferente de lo que está ocurriendo en el conflicto geopolítico allí en Oriente Medio, que tiene un impasse de una tregua que hoy se amplía además a la posibilidad de que Israel ya no ataque al Líbano, por lo menos por los próximos 10 días, lo que evidencia de que Estados Unidos está decidido a salir de esa zona porque implícitamente está reconociendo la derrota. No lo va a hacer Donald Trump de cara a la sociedad norteamericana, pero con estos gestos está indudablemente reconociendo que hubo un gran error de cálculo y que en definitiva, cuando un dirigente político pierde en sus decisiones, las mismas se tornan, digamos, contrarias a los objetivos propuestos, después se pagan las consecuencias. Y Donald Trump, como nos dijo Jorge Argüello, las va a pagar seguramente en las elecciones de medio término del mes de noviembre y también en lo que hace la relación que Estados Unidos establezca con el resto del mundo de ahora en más. Evidentemente el deterioro en las relaciones entre Estados Unidos y Europa está allí, uno lo puede percibir. Fue primero Pedro Sánchez el que se negó a seguir a Estados Unidos en esta aventura y a partir de allí todos los demás jefes de gobierno de las mayorías de las democracias europeas hicieron lo mismo, desde el primer ministro británico pasando por Macron en Francia y con Giorgia Meloni, que ahora está cruzándose insultos con el propio Donald Trump, cuando Giorgia Meloni uno la tenía mucho más cercana justamente a esa derecha norteamericana que está gobernando o que quiere gobernar el mundo, pero que evidentemente está empezando a pagar las consecuencias del fracaso. Una de las primeras muestras de ello es la derrota de Viktor Orbán allí en Hungría, ¿no? Se van desmoronando los postfascismos neoliberales a partir de toma de decisiones equivocadas, se van desmoronando y eso es lo que uno está advirtiendo está ocurriendo en el mundo. Como también se va desmoronando el proyecto de restauración oligárquico neoliberal con fachada anarcocapitalista aquí en la Argentina, ¿no? Estamos ante la evidencia de un gobierno que empieza a mostrar su verdadero rostro, su verdadera cara, al que ya no lo salvan, digamos, los insultos del presidente o el apoyo de los operadores mediáticos de ocasión, donde la sociedad está empezando a dar cuenta de la crisis económica y social brutal que estamos viviendo, de la falta de soluciones que propone este gobierno neoliberal, donde también la frustración de volver a pisar el palito con estos proyectos neoliberales de alguna manera nos hacen entender de que el pueblo argentino pareciera que no ha aprendido nada. Esta es de alguna manera la conclusión que uno puede llegar a sacar y no hay nada peor que la frustración. La frustración es lo que sigue al desencanto y a la decepción, ¿no? Y un pueblo frustrado, atención, puede agarrar para cualquier rumbo, como agarró para cualquier rumbo en el 2023 y ahora el pueblo argentino se está agarrando la cabeza, ¿no? La crisis ya nadie puede dudar de ella, hasta el gobierno la termina reconociendo, más allá de que los papagayos mediáticos se han encargado de alguna manera de matizar los números. Y la evidencia empírica del fracaso del gobierno es el último dato que hemos conocido del índice de inflación del mes de marzo. Un índice de inflación además dibujado con un INDEC intervenido. Ustedes imagínense lo que hubiese sido si el índice que se ponía en marcha era el que ya estaba trabajando Lavagna cuando estaba a cargo del INDEC y que ya estaba pronto a salir, ¿no? Hubiese sido mucho más alto que este 3,4 que pone a la sociedad ante la evidencia empírica y real de que este gobierno ha fracasado. Ese índice es la muestra del fracaso. Si ha hecho todo lo que hizo, destruir a la industria argentina, destruir el aparato productivo, destruir los ingresos de las familias, las de los trabajadores, las de los jubilados, y así todo, el índice inflacionario te sigue dando con el índice intervenido 3,4, yo creo que es la muestra del fracaso, y los medios no pudieron ocultar ese dato que indudablemente es el dato de la realidad, ¿no?
Por eso teníamos ganas de charlar con Roberto Bachman, el titular del CEOP, el Centro de Estudios de Opinión Pública, siempre relevando a la opinión pública, pero con análisis político profundo. Por eso es un placer poder tener este Zoom con él hoy una vez más. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Qué decís? Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo andás? A ver, desmuteate, que no te escuchamos. Ahora sí, a ver. Ahora sí me escuchan. Ahora sí, perfecto. Buenísimo. Bien. ¿Cómo andás, Roberto? Bien, en la lucha diaria. No es sencillo este país. Bueno, podemos decir que este índice de inflación que se conoció del mes de marzo, de alguna manera, la ha puesto a la sociedad de cara a una realidad que ya es incontrastable, que es el fracaso de este plan económico. Sí, claro. Vos ten en cuenta, vos recién decías, dio 3,4 del INDEC intervenido. Simplemente utilizando la fórmula que había desarrollado, que es la correcta, Marco Lavagna, cuando Marco Lavagna era director ejecutivo del INDEC. ¿Por qué es la fórmula correcta? Porque él hizo todo un relevamiento a lo largo del año 2025 de cómo influye en la canasta familiar cada uno de los rubros de la canasta. Esta canasta que está usando el INDEC para obtener el índice de precios es una canasta vieja que se hizo en el año 2004-2005, que la mandó a hacer por el INDEC el padre de Marco, Roberto Lavagna, cuando era ya ministro de Economía de Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Primero había sido ministro de Economía de Duhalde. Entonces, en ese momento, una de las salidas que tomó Duhalde y que siguió adelante Néstor Kirchner fueron dos cosas: un acuerdo con todas las fuerzas de la producción, incluidos los productores, los que te dan energía, los que te dan combustible, que esto es lo que más afectaba al bolsillo, hacer un acuerdo de precios, y además el Estado se hacía cargo con los subsidios de que no aumenten los transportes, no aumente. Entonces, en ese momento el problema más grave y lo que más pesaba en la canasta familiar era la alimentación. Desde que asumió este gobierno, que borró todos los subsidios y especialmente se llevó puesto al barril criollo del petróleo, digamos, que era aquel que el Estado determinaba que el precio del petróleo para el consumo interno no debía ser el mismo precio que el petróleo que se exportaba, motivo por el cual era un país que producía petróleo y, digamos, no castigaba a sus habitantes teniendo el mismo precio del petróleo que el que tenía para la venta al exterior. Eso ha cambiado notablemente a partir del 1 de enero de 2024, que se abolió el barril criollo. Entonces hoy tiene mucho más peso en la canasta lo que sea combustible, lo que sea energía, etc. Y menos peso lo alimenticio. El índice tendría que haber dado, con ese nuevo sistema, tendría que haber dado 4%, Wow. no 3,4%. 4% exactamente. Sin, digamos, esto es lo que hace una consultora que utiliza los mismos valores del INDEC y le da el otro peso a cada una, porque el índice de precios es un promedio ponderado. Ahora, si en el medio de esa canasta intervenida hubo algún toqueteo, también puede ser. Eso no lo vamos a saber nunca. Pero simplemente digamos que si lo hubieran hecho como correspondía, tendría que haber dado 4%. El discurso del presidente fue el peor discurso que escuché de Milei. Bueno, ya escuché bastante. ¿El de AmCham, decís vos? El de AmCham. El del AmCham, el del American Chamber. Sí, claro, porque se enojó con él mismo. Eso muestra la hipótesis que ya un importante, digamos, medio digital planteó de que hay una pelea interna muy significativa. O sea, las internas están hoy
al pie de la letra, están encendidas adentro de La Libertad Avanza, y una nueva pelea es esta discusión de Milei con el Toto Caputo. Ya no dijo que el Toto Caputo era el mejor ministro de la historia argentina, solamente lo nombró en una oportunidad, y planteó en alguna circunstancia que esto no era inflación, era ajuste de precios. Yo no entiendo. Sí, no se entendió entendí. muy bien eso. No, Ahora, no se entendió. yo creo que el costo político que está pagando y que va a pagar el gobierno en ese sentido va a ser Sí, muy sí, alto. el costo Porque es cada día peor. vos fíjate una cosa, Tito, más allá de las promesas de campaña, como la dolarización, prender fuego al Banco Central y demás, me da la sensación de que había un pacto de la sociedad con este presidente respecto de que, bueno, estaba dispuesta la sociedad a hacer un sacrificio en pos de una baja de la inflación. Pero Así finalmente es. el sacrificio se hizo y la inflación sigue estando altísima. Claro, con una diferencia, porque muchos dicen esto huele a 2020, a 2001. No, es distinto al 2001. Es más grave que el 2001. Porque el 2001 había deflación. Sí, y... Había deflación. Exacto. Y en el 2000, hoy hay recesión más inflación, hay estanflación. Estanflation lo llaman los americanos, que es estancamiento, y más que estancamiento, porque hay dos industrias, por ejemplo, que en el interanual bajaron una barbaridad. La industria del textil, 35%, y la industria automotriz, cerca del 30%. Entonces se están tirando autos por la cabeza porque los autos van a bajar, porque el gobierno va a tener que, a partir de agosto, va a tener que resolver muchos problemas que hoy están sacudiendo a la Argentina, que es empezar a proteger un poco la industria, que es empezar a poner más plata en el mercado, soltar al dólar aunque dé un poco más la inflación. O sea, va a tener que cambiar de ministro en algún momento, si quiere salir de este quilombo, porque así como viene, Sí. hoy yo te diría, es muy difícil que gane las elecciones, porque se le cae la imagen y hoy cada vez está más cerca del núcleo duro. Y con el núcleo duro es inviable. O sea, está bien, la pelota está en el lado del peronismo, el peronismo va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para lograr una unidad en serio, para democratizarse, para poder ir a una interna abierta que genere a los nuevos candidatos, no solamente a presidentes, sino que todos los candidatos en las provincias, a unificar fecha de elecciones provinciales con nacional. Se habla de adelantar las elecciones, dudo de eso, porque no sé si se puede. Hay que mirar bien la Constitución, porque la última vez que se adelantaron elecciones presidenciales fue en el año 89, donde regía la vieja Constitución. Habría que ver en el 94 las fechas, si se pueden cambiar. Claro. Ahora, pero de todas maneras, el peronismo tiene que prepararse para cualquier eventualidad de esta naturaleza, tiene que unirse, tiene que generar una unidad, tiene que generar esa unidad a partir de una democratización, a partir de un programa en común y a partir de mostrarle a la gente que el peronismo tiene un modelo alternativo a este. Claro. Tiene un modelo alternativo a este. Tiene que autocriticarse, tiene que plantear que hay cosas del neoliberalismo que por ahí son importantes, como por ejemplo el déficit fiscal, hay que cuidarlo porque eso influye, es uno de los factores que influye en la inflación, pero es multicausal. Y el otro factor que hay que cuidar es el superávit comercial. Argentina necesita dólares para pagar sus deudas, y esos dólares no sirven roleando la deuda. Esto que están haciendo los financieros, porque vienen del mundo financiero estos muchachos que hoy manejan el país. La economía la maneja Caputo, Toto, y su socio Bausili, que es el presidente del Banco Central, y manejan pidiendo más crédito. Ahora recibieron 1.000 millones del FMI, que se suman a los que fueron, y van a recibir aparentemente 2.000 millones del Banco Mundial. Está Toto Caputo reunido
con el hindú que preside el Banco Mundial en este momento para recibir un crédito de 2.000 millones de dólares de uso para pagar deudas, Ahora, así, abiertamente. muchos encuestadores se están dando cuenta de números que también vos en su momento nos diste a conocer, de caída pronunciada en el apoyo al Sí. gobierno, ¿no es cierto? Incluso Sí. algunos ya manifiestan debajo del 30%. Sí, Entonces, lo, sí, que, bueno, lo que uno se empieza hay a que preguntar, verlo eso. ¿cómo Yo no, llegamos, yo- cómo llegamos Yo a las estoy en elecciones, no? yo estoy en pleno trabajo de campo, pero bueno, depende de la metodología, una serie de factores, pero que Milei ya hace 15 días dio 35% y venía en picada, puede ser que esté por ahí ya, pero no importa ya eso. Eso lo que te dice es que cuando vos ves quiénes son los que apoyan a Milei, cuando ves el núcleo de apoyo, es el 28 al 30%. No importa la imagen, ¿entendés? Si vos decís, bueno, ¿quiénes son los que están a favor de mi ley? Es el 28 al 30%, el resto se consideran independientes y están ahí, por ahí tienen imagen buena de mi ley, porque siguen esperando, pero, pero baja la esperanza, sube la bronca, crece la incertidumbre, y bueno, y esto es lo que estamos viendo, que es muy complicado. Claro, Y que ¿cómo va vamos más a allá de la transitar imagen, porque, los próximos claro, y las meses? expectativas están por el piso. Claro. Y son indicadores tan importantes como la imagen, no nos vamos a pelear, pero la imagen de Milei, que llegó a estar en 48% después de las elecciones de octubre, que las ganó porque intervino Estados Unidos en la intervención directa más importante de la historia argentina y destruyó a la opción de centro, porque el peronismo sacó lo que tenía que sacar. Era lo que podía sacar. 35% si sumás a todos los peronismos. 32 los que fueron con la marca Fuerza Patria. Pero 35 a todos los peronismos. Bien, entonces el peronismo es el que hoy también tiene el desafío de romper ese techo del 35%, porque tiene que subir ese techo para ganar en primera vuelta. Lo que pasa, Tito, que yo a esta altura te diría que las elecciones me quedan muy lejos, porque el deterioro Sí. que uno está viendo, No, hay que pronunciado llegar, claro. cada día. Hoy veía imágenes, por ejemplo, en locales del PAMI, donde los jubilados no Sí, dan sí. más. Estamos a la Sí. vuelta de la esquina que empiecen a prenderse Bueno, fuego pero- como bonzo los sí. jubilados. Bueno, Imagínate bueno, el por impacto eso- social de eso. Por eso te digo, pero pase lo que pase, en algún momento va a haber elecciones, digamos. Claro. Esto lo que significa es, estamos en las puertas de una crisis. Algunos hablan, te digo las versiones que corren, ¿no? Ajá. El gobierno está en medio de una interna muy complicada. El caso Adorni te lo demuestra. El caso Adorni, está bien, Adorni se mandó un montón de macanas, pero estos son carpetazos internos, ¿eh? Ujú. Pero ¿de dónde salen las fotos que le sacaron a Adorni subiendo un avión privado? ¿Eso quién lo sacó? ¿Un fotógrafo aficionado que estaba dentro de la pista? Pero le echaban Eso la culpa no a podés una, entrar a la pista. delegada ahí de ATE en Claro, San bueno, Fernando. le echan la culpa a la delegada de ATE, yo te puedo asegurar que vienen de otro lado. Entonces, créemelo. Sí, sí, ¿Quién sí. le saca al departamento que compró la foto de antes y después? Sí, eso mismo me pregunto. Bueno, entonces vos me decís, eso es un carpetazo. ¿Cuánta gente Es hace que las esas internas, te maniobras? digo por experiencia propia, Tito, empiezan a ser salvajes cuando hay un sálvese quien pueda, cuando los tipos que están en funciones empiezan a proyectar de que esto Claro. se termina y de a ver cómo salgo mejor parado del Titanic, esta es la verdad, Claro, ¿no? bueno, entonces acá hay versiones de todo tipo. Y una versión que hay que tener en cuenta es que están preparando para después del Mundial un cambio de gabinete en economía, donde podrían empezar a hacer un plan que empiece a mejorar, o sea, Plan platita, el sacarle famoso un plan poco la platita. pata de elefante de arriba del dólar, empezar a soltarlo, empezar a poner más dinero en la calle, no, porque ellos, espera, hasta hoy siguen emitiendo. Sí, Pero ¿sabés para qué emiten dinero? para pagar Para tasa de comprar interés. dólares. Claro. Por eso lo tienen en 1400 pisado. Si vos le sacás la pata esa de elefante al dólar, el dólar, según los economistas, yo digo lo que leo, estaría a 1700 y pico de pesos. O sea, estaría tocando más la banda superior, que es la banda
Por eso hay inflación en dólares, porque el dólar hay inflación en dólares porque si el dólar vos lo pisás, el dólar sube, la inflación lo sube al precio verdadero, que tendría que ser 1.700 y pico. Están sufriendo en este momento, además de todo lo que está pasando, además de toda la recesión, no le entran dólares por las cosechas, porque la gente de campo y las grandes cerealeras, que son las que manejan eso, prefieren el silo bolsa antes que vender un dólar a 1.400 pesos, del cual le descuentan un 30 y pico por ciento. Sí, con suba de Entonces, combustible, suba de los fertilizantes. bueno, vos sabés lo que es eso. Pero no, conflicto. aparte el gasoil subió muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Subió más que la nafta, porque tiene más costo de producción. Entonces, y estamos en una locura. Ahora, Entonces, cuando vos ves una foto como la del otro día de los intendentes movilizándose a las puertas del Sí. Ministerio de Economía, ¿a cuánto estamos de que la próxima movilización de los intendentes sean con los intendentes y con la gente? es que probablemente va a empezar a pasar. Y ya viste una cosa muy importante que el otro día la repitió, la escuché en una radio, venía escuchando, tenía que irme hasta una localidad del Gran Buenos Aires y escuché la radio un rato largo, un reportaje a Emilio Pérsico, donde Emilio Pérsico plantea concretamente la gente ya le perdió el miedo a la policía. Claro, claro. Se acabó. Es decir, por 2 años ellos sostuvieron con los planes, ellos sostuvieron a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Y le pegaron a la clase baja, que labura, porque hoy el laburante está peor que nunca. Peor que nunca. Porque la primera preocupación sea sueldos e ingresos que no te alcanzan, quiere decir que el laburante labura en relación de dependencia, en blanco, en negro, o que labure por cuenta propia, porque se cansó de laburar en negro y se dedica a hacer electricidad, no sé, refrigeración, plomería, etcétera, no le alcanza para llegar a fin de mes. Y esa es la primera preocupación y no cambia hace un año. Y si ¿eso qué te implica? Que vos vas a ver un poco de movimiento en la gente ahora, en estos días, ¿no es cierto? Pocos restaurantes llenos, gente en el cine. Pero me contaba el otro día, en una reunión que tuve en Florencio Varela, me contaba el intendente de Florencio Varela, que hay semanas que el cine de Varela, que es un cine de una cadena que existe, no tuvo una persona No a me fin de digas. mes, a fin de mes pasado. No hubo una entrada vendida. Mirá vos. Entonces, ¿cómo haces para sostener todo esto? Que haya un cine de última generación, pues es que eso para una Por intendencia... eso yo no es un- descartaría, Tito, que de aquí a los próximos meses haya un conflicto social. ¿Viste cómo Pero son esas sí, cosas? por supuesto. A veces parece que no pasa nada y hay algo que hace clic. Pero bueno, sí, claro, le tocaron el plan, bueno, ya, y los jubilados, que salgan a defenderlos, les tocaron el plan remediar ahora. Y a No, los no, está muy médicos de complicado. los jubilados, yo hice el cálculo, no pueden tener más de 70 pacientes y le pagan por cápita, le van a pagar 1.300.000 pesos por mes a un médico. No, no, las consecuencias Está por van a ser- debajo del nivel de la pobreza. No puede atender más gente Y los de dirigentes FAMI. de la oposición se dan cuenta de esto, están avisorando esto. ¿Cómo los Los ves? dirigentes Vos hace están poco hiciste una encuesta avisorándolos. interesante sobre la sociedad y la oposición. Y Yo el, lo que- el opositor que se está viendo como que de alguna manera está empezando a ocupar el espacio vacío es Kicillof, sin duda, ¿no? Por supuesto, esto la semana que viene lo vamos a tener más claro. Si querés, lo vamos a sacar el jueves próximo en el programa del Gato. Ya estuvimos hablando de qué piensan los opositores de lo que tiene que hacer la oposición. ¿Mm? Rastreamos a quien se considera opositor a este gobierno de Milei, que hoy es el 56% de la población, ¿eh? Y este es un primer indicador del grave problema que tiene en Milei. Ya el 56% de la gente no está dispuesta a votarlo a Milei. Muchos de ellos lo votaron, ¿eh? Lo votaron en el 2023 y lo votaron de vuelta en el 2025. Asustados,
aterrorizados porque no haya un 2001, lo de Trump los asustó y hoy ya no le dan más bola a Trump, ya Trump, mirá lo que hizo Trump. Trump y Netanyahu en una alianza espuria, digamos, ganaron la batalla pero están perdiendo la guerra. Esto es lo que pasó en Vietnam, digamos, ¿no? Y sin embargo ellos cayeron en la misma trampa. Y ahora la gente va a salir, sí, por supuesto. Los jubilados ya está, ¿cómo le sacaste, le pusiste les congelaste prácticamente el sueldo? Porque con un índice de inflación tocado que no pasa nada. Les diste un premio, un extra, un bonus de 70.000 pesos a partir de la jubilación cobrada en enero del 2024. 70.000 pesos congelados que hoy valen el 300% menos. No, la situación es desesperante. Entonces, no les alcanza. Le sacaste los remedios. Primero le sacaste los remedios gratuitos. Antes había una canasta y ahora le sacan los médicos, prácticamente. Y ahora le sacan los médicos, ¿no? Y ya le sacaste desde hace 2 meses que tienen problema con los estudios de alta complejidad. Porque como no le pagan lo que le deben a los proveedores, no están llegando ni los medicamentos de alta complejidad, que aparte lo tienen que garpar, ¿eh? Está bien, le hacen un descuento, todos los que vos quieras, pero lo tienen que garpar, claro. Y no les alcanza. Y no les dan los estudios de alta complejidad. Entonces vos tenés a los jubilados, no sé, los quieren matar. Este es un genocidio de Tito, jubilados. Se nos va terminando el tiempo. Como siempre es un placer charlar contigo. La seguimos seguramente la próxima cuando tengas esos datos que vas a dar a conocer el próximo jueves allí en C5N. Y como siempre muy interesante charlar contigo, ¿eh? Y no, igualmente, che, un fuerte abrazo y bueno, a seguirla. A seguirla. Gracias. Roberto Bachmann charlando con nosotros ya en el final del programa. Y para el final le dejamos unas declaraciones que acaba de hacer Axel Kicillof, que está en Madrid, convocado por la reunión de gobiernos progresistas que lidera Pedro Sánchez, el hombre que se le atrevió a Trump, y que puso a Europa en contra del imperio norteamericano en esta locura de la guerra en Medio Oriente, que justamente puso a Europa contra Netanyahu y contra Trump. Bueno, allí está Axel Kicillof. Hoy se reunió con la ministra de Trabajo, con Yolanda Díaz, y al término de esa reunión dejaba estas declaraciones. Nosotros nos vamos, la seguimos el próximo lunes. Así que gracias a Martín Loza y gracias a toda la audiencia. Nos vamos con este testimonio en audio de Axel Kicillof. Estas consecuencias de las decisiones que va tomando la ultraderecha en Argentina no las podemos resolver desde la provincia, hay que discutirlas a nivel nacional, pero tampoco las vamos a resolver a nivel nacional, porque son cuestiones claramente del orden internacional. Entonces a mí me parece que hay que darle una respuesta internacional, tiene que ser internacional. La ultraderecha nos pone un desafío a todos los que creemos cuestiones básicas, la justicia social, hay cuestiones básicas, hasta dónde el libre mercado, la libertad de mercado y la libertad de empresa van a resolver los problemas de las mayorías. Me parece que hay discusiones que hay que dar sobre cómo se posicionan las regiones y los países en un mundo como el actual. Y ya no solo defensivamente, me parece que lo importante de estos días es no discutirlo solo como una cuestión defensiva, sino qué proponemos para el mundo que viene. Lo tenemos que pensar desde Latinoamérica, indudablemente, desde Europa también. Y si lo podemos pensar juntos, para mí que es original y novedoso. Y potente. Me parece que hoy lo que estamos es observando una disputa, está en discusión y en disputa. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Una nueva hegemonía? ¿Un mundo de nuevo dividido, con bloques, como fue durante la Guerra Fría? Y yo creo que hay una oportunidad enorme para algo que nosotros cosechamos y pregonamos hace muchísimo tiempo, de un mundo más multipolar, un mundo
donde cada país no tenga que asociarse orgánicamente o subordinadamente a algún centro de poder, sino que cada país y cada región pueda hacer una experiencia más transversal y más rica. Hoy tenemos un mundo de posibilidades nuevas y creo que tenemos que tener un protagonismo y un liderazgo. Es una obligación para quienes pensamos que no está bien que nos gobiernen los grandes monopolios, las grandes corporaciones, que no está bien que se financiericen las relaciones internacionales, que no está bien que cada país subordine sus intereses a intereses ajenos y externos.